¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, queridos amigos, en esta nueva edición de Conversaciones sobre Europa. Quería pedir, por favor, que nadie circule por el pasillo a partir de ahora, porque esto se está grabando y habría algún problema con las cámaras. Bien, Conversaciones sobre Europa, como sabéis, se celebra dos veces al año. Y trata de entrar en aquellas cuestiones que algunos llaman de la guerra cultural, en fin, las famosas causas fragmentarias que la izquierda ha adoptado desde que se convirtió en otra cosa distinta de lo que era y, digamos, podríamos llamarla woke, como todos ustedes saben. Y somos conscientes de que para implantar estas causas, para adoctrinar en estas causas, lo más eficaz, lógicamente, es coger a la gente desde pequeñita y por una vía de adoctrinamiento y una vía sentimental, introducirlas como si se tratara de transmisión de conocimiento, que en principio sería el objetivo de la educación. Por eso nos vamos a centrar en el terreno de la educación, no solo porque el terreno en sí es un ámbito clave para cualquier sociedad y está relacionada con todo el resto de ámbitos que se puedan analizar desde el punto de vista político, por supuesto, pero no solo. Desde cualquier punto de vista, la educación se convierte en un asunto fundamental, del fundamento, de los cimientos. Pero también es el lugar al que los que quieren mantener la hegemonía cultural, que es, como sabéis, el objetivo principal de la izquierda en nuestros tiempos, es el objetivo principal porque es donde se empieza a amasar y a dar forma a una mentalidad que yo creo que a lo largo de las conversaciones sabremos de qué problemas adolece. Vamos a tener, como siempre, un formato de dos conversaciones. Esto intenta, para los que ya habéis venido otras veces ya lo sabéis, pero para quien sea nuevo, pues explicaré que lo que aquí intentamos es romper el esquema habitual de la conferencia o de la mesa redonda, que en definitiva cae en el olvido con mucha rapidez, y convertir las conversaciones sobre Europa en una experiencia. Esta experiencia busca no solo que el lugar sea diferente al habitual. Como veis, no estamos en un teatro, estamos en una cafetería. Hemos intentado, donde veáis carteles donde pone Patrios, pues veréis que hemos intentado recrear un poco o aludir al mundo finisecular. Cuando se dice finisecular y ya para siempre será así, hablamos de finales del XIX y principios del XX. Es decir, que aunque pasen los siglos, lo finisecular seguirá siendo esa época. Hay algunos motivos de la cartelería parisina de finales del XIX, algunos motivos también de principios del siglo XX, porque alguna vez se ha dicho que la cultura europea estaba en las cafeterías. Yo creo que en gran medida eso es un acierto, ¿no? Es un acierto y tiene mucho de verdad. Escritores que escribían en las cafeterías, poetas que escribían sus poemas en las cafeterías, tertulias literarias en las cafeterías. Eso pues se ha perdido, ¿no? Vivimos en un mundo donde la conversación es más virtual, pero volvemos a la idea de cafetería como un foro heterodoxo para la cultura, y es a lo que queremos aludir aquí. Y vamos a hacer el esquema habitual de conversaciones sobre Europa, que son dos conversaciones. Es decir, no conferencias, no rollos, no preguntas, no. Dos conversaciones entre personas que son especialistas. Y los demás lo que hacemos es escucharlos con atención. La primera conversación es una conversación donde se apunta al diagnóstico, digamos. ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué le pasa a la educación? ¿Y por qué le pasa? ¿Quién mejor para esta primera conversación que
mi querida Alicia Delibes, autora de libros sobre la materia muy importantes, que ha trabajado, ella es matemática, ha trabajado 12 años en la administración autonómica madrileña en materia de educación. Y José Sánchez es un doctor en filosofía que también tiene obra escrita sobre educación, aparte de obras sobre filosofía, que es profesor de educación en la Universidad Autónoma y que me parece que de la conversación de dos personas que han reflexionado tanto sobre este tema es de donde nosotros podemos aprender y de donde nosotros podemos sacar algún fruto y si tenemos suerte gracias a la experiencia distinta, no escuchar un rollo, sino merendar aquí mientras nos cuentan las cosas de las que saben, de las que son especialistas, a lo mejor queda huella. Yo os voy a dar solo un pie. En el año 69, en verano, yo tenía 8 años y el hombre llegó a la Luna. Yo estaba con otros niños de los jesuitas en un campamento. Bueno, un campamento. Estábamos en un hotel, porque aquello, más que campamento, era un hotel, ¿no? Y nos dijeron, los niños que queráis ver la llegada a la Luna en directo, pues decídnoslo y os despertaremos. Y así lo hicieron. Los curas nos despertaron y a algunos, y bajamos en pijama a una habitación del hotel donde vimos por televisión cómo el hombre llegaba a la Luna. Aquello nos fascinó. A mí personalmente, bueno, me fascinó tanto que todavía lo recuerdo de una forma vívida, como si hubiera pasado hace poco. Por favor, apagad los móviles. Por favor, os ruego que apaguéis los móviles. Bien. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, aquel niño que yo era, y supongo que le pasaría a muchos otros, que estaba entusiasmado con la idea de que el hombre había llegado a la Luna y que pensaba, yo quiero ser astronauta de mayor. Es lo que queríamos todos en aquel momento. Nos encontramos con que se nos convoca a una puesta en común, que es como se llamaba eso entonces, niños de 8 años, quiero recordar. Y el que luego sería luego no, ya lo era, el príncipe, o sea, el jefe de la EGB, de toda la EGB del colegio de los jesuitas, nos plantea la siguiente cuestión. Todos los días mueren en el mundo de hambre 50.000 niños. ¿Os parece bien que se gaste tanto dinero en llegar a la Luna? No lo pongo solo como ejemplo de de manipulación y adoctrinamiento. Lo pongo como ejemplo del sufrimiento que puede causar la manipulación. A mí me causó sufrimiento. Yo, en vez de pensar en quiero ser astronauta, empecé a ver por las noches filas inacabables de niños que morían sin parar, porque si eran cada día 50.000, en todo momento estaban muriendo niños por culpa de que no se dedicaba el dinero a alimentarlos. ¿Cómo puede un niño de 8 años saber nada sobre cómo se estructura el desarrollo de los países, sobre cuáles eran las causas del hambre, sobre cómo la tecnología contribuye al desarrollo? ¿Qué va a saber un niño de 8 años? Obviamente lo que nos estaban haciendo era amargarnos la vida para crear un vector sentimental que nos empujara a denunciar cualquier cosa, sobre todo si tenía que ver con los Estados Unidos o con el progreso, por razones sentimentales. Ese es el pie que os doy. Esperamos gozar mucho con vuestra conversación. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres empezar, Alicia? Bueno, yo quiero saludar a todos los que estáis aquí en esta churrería fantástica. Y he tenido un encuentro estupendo hoy con José Sánchez. Pepe, yo le llamaba siempre Pepe,
Yo le conocí cuando estaba en la Dirección General de Ordenación Académica, recién llegada casi, y la formación del profesorado dependía de mí. Entonces yo no estaba, bueno, yo había estado más de 25 años de profesora de matemáticas en instituto. Y después de la LOCSE se puso en marcha toda la formación de profesorado, era una formación que estaba más bien llamada a transmitir una determinada ideología, más que a que el profesor de matemáticas enseñara mejor matemáticas, a que el profesor de filosofía, como era Pepe, enseñara mejor filosofía. Entonces, de eso no se trataba de otras cosas. Entonces pensamos que había un tema que en los institutos era bastante tabú, entonces era bastante tabú, pero pudimos hacerlo, y es un seminario sobre el Holocausto. Entonces, yo no sé muy bien de quién partió la idea, pero organizamos un pequeño grupo, entre ellos estaba José Sánchez, Pepe, y otros que él trajo, y aquello tomó forma. Y bueno, él lo sabe mejor que yo porque yo no estaba en el grupo, sencillamente lo había organizado. Cuando hoy nos hemos reencontrado, yo le he preguntado, ¿tú crees que aquel seminario que organizamos se podría organizar ahora? Y me ha dicho, no, claramente no, tendríamos muchísimos problemas. Entonces, ¿esto es parte de la educación? Pues sí, es parte de la educación, porque es un tema tabú en este momento dentro de la educación, el hablar del holocausto judío. Entonces, bueno, pues así se han ido construido, de esto hace, pues era el año 2005 o una cosa así. Sí, por ahí. Pues han pasado más de 10 años y la ideología y una determinada ideología se ha ido imponiendo cada vez más sin que casi se diera cuenta ni siquiera los propios profesores. O sea, cuando hablamos ahora de la hegemonía cultural, yo siempre pienso que cómo es posible que no sepa la gente que la hegemonía cultural, un término utilizado por Gramsci, se conseguía a través de las instituciones, de los medios de comunicación, de la Iglesia y de la educación. Entonces, apoderarse de la educación es una idea que ha tenido el PSOE desde hace muchos años. Sin embargo, los partidos de derechas pensaban que, bueno, que son cosas pues, sentimentales, como ha dicho Carlos Girauta. Bueno, pues no pasa nada que se diga que todo el tiempo que cosas con contenido ideológico, pero de alguna manera sutil, que no se nota, y que se vaya, por otra parte, olvidando que la educación es transmisión de conocimientos. Entonces, los profesores ya no es muy importante que aprendan, que enseñen, porque lo que hay que enseñar es el aprender a aprender, que es uno de los términos utilizados hoy en educación, que nadie sabe cómo se enseña a enseñar a aprender a aprender. Y entonces, porque bueno, yo creía que para aprender a aprender tienes que ponerte a aprender algo y ver qué dificultades tienes en ese aprendizaje y que haya un profesor que te vaya encaminando hacia corregir tus errores en esa forma, que no lees lo suficiente o que puedes escribir a la vez que lees o que anotes las cosas que te interesan más o que tal. Hay muchas técnicas y muchas que pueden servir a diferentes niños. Entonces, yo primero que quería preguntarte, Pepe, es si tú crees que en estos años que yo he dejado la educación, que va de 2015 hasta hoy, aunque me he dedicado a escribir sobre educación, no estoy directamente conectada con educación, si las cosas han ido a mejor o a peor. ¿En qué sentido? En el sentido de si se interesa más la transmisión de conocimientos y saberes
que antes o no, o menos. O sea, ¿qué rumbo ha tomado la educación en estos 10 años que yo he perdido de estar ahí encima? Hombre, tu ausencia se nota, como es evidente. Bueno, como habrán visto, Alicia me propone aventuras del máximo riesgo, porque organizar hoy día un seminario sobre el Holocausto y encima, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? O sea, relacionarlo explícitamente con la existencia del Estado de Israel, pues evidentemente, como todos podrán calcular, hoy día es... vamos, directamente es jugarte la etiqueta, ¿no?, social, ¿no?, la letra escarlata. Yo no diría que la enseñanza o la educación está peor o mejor, o sea, habría que diferenciar distintas escalas. Desde el punto de vista de las leyes educativas, evidentemente la tendencia a la que se va es a una pauperización de los contenidos. Y además envuelto en una jerga que es, en cierto modo, sí, hegemónica, ¿no?, a escala europea, yo diría incluso a escala más global, ¿no? Ya desde los años finales de los 60, cuando la Luna, y principios de los 70, las políticas de la UNESCO marcaban directrices muy claras en dirección a lo que estamos viendo en los últimos años. Es decir, más peso a eso que se llama cultura, vinculado incluso a lo que podemos entender por indigenismos y tribalismos, y mucho menos peso de la tradición, digamos, clásica o incluso ilustrada. Eso en la legislación educativa es evidente, y eso no tiene más que contrastar el preámbulo en el caso español, ¿no?, pues de la ley del 90, que ya apuntaba en esa dirección, pero de manera relativamente tímida, ¿no?, en relación con la última ley. La última ley, la jerga ha cambiado por completo, se habla todo el rato de competencias, de ámbitos, de áreas, es decir, todo lo que tiene que ver con conocimientos, asignaturas, campos categoriales, eso es lo que ha ido desapareciendo de las leyes educativas. Bueno, lo que sucede es que las leyes educativas entran en conflicto o tienen que ser aplicadas en situaciones reales. Y las situaciones reales del día a día de los profesores, pues ahí la casuística es muy variada. Y yo sí que detecto una cierta resistencia de algunas capas de la población, digamos de familias, incluso de alumnos, que, digamos, ante la tan evidente y flagrante derrumbamiento del edificio de la educación que tenemos ante nuestros ojos, o sea, que lo estamos viendo como a cámara no demasiado lenta desde hace 20 años o más. Ante esa situación sí hay muchas familias, incluso alumnos, que yo creo que sí que reclaman, ¿no?, una enseñanza de cierta calidad. Es decir, sí que hay una cierta resistencia, es muy difícil de medir, pero yo creo que sí que hay una cierta resistencia a que las escuelas no se conviertan completamente en aquello para lo que yo creo que en el fondo están en cierto modo diseñadas desde los años, en España desde finales del siglo pasado, que es ejercer una especie de función demográfica, de control, de capas de la población en estratos de edad, digamos que por las cuestiones sociales, tecnológicas, socioeconómicas, ¿no?, la incorporación masiva de padres y madres al mercado laboral, pues hacen que, digamos que tienen que estar supervisados, ¿no?, por el Estado en instituciones escolares. Básicamente, la función que ha ido desempeñando la escuela progresivamente ha sido cada vez más esa. Pero eso tiene un ciclo, yo creo, no sé, a mí me da la impresión de que la escuela está en un momento de transformación, es difícil saber o prever hacia dónde se dirige, pero la escuela como institución está transformándose de arriba abajo, su funcionalidad ya es otra, su finalidad prioritaria no es la transmisión de conocimientos, de facto, quiero decir. Ante eso, pues lo que se produce obviamente es un doble movimiento, un doble fenómeno, ¿no?, un fenómeno de segmentación de la población entre aquellos que no tienen acceso más que a, digamos, a la enseñanza pública,
que ha sido deteriorada y depauperada por aquellos que decían defenderla y aquellos que sí se pueden permitir quizá una formación más elitista. Eso por un lado. Y por otro, y esto sí que me parece que tiene más que ver con lo que decía Juan Carlos, y es un fenómeno que no se da solo en el ámbito escolar, pero que en el ámbito escolar yo creo que es evidente, y es el cuarteamiento, ¿no? La disgregación de los vínculos comunes que identificaremos con la ciudadanía y que están rotos porque cada vez lo que se enfatiza más son las identidades particulares, los particularismos, los tribalismos de todo tipo, y que al mismo tiempo, claro, las instituciones escolares dependen más de entidades supranacionales, ¿no? Entonces, como en esa tensión, la escuela, en cierto modo, vinculada a un ciclo que tiene que ver con la ilustración, con el libro y también con los estados-nación, es la que yo creo que está en un momento de transformación de fondo que yo no me atrevo a decir por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero me parece que el momento crítico de la escuela es ese. ¿Tú no crees que desde 1990 la escuela, no, desde 1970, con la Ley General de Educación, que ya apuntaba maneras, Sí. porque ya en Europa se apuntaba... A ver, es que hay dos cosas en la educación que han influido en la educación, en que la educación sea un edificio que se derrumba, que una de ellas la suele denunciar mucha gente, que es una pedagogía heredada de mayo del 68, donde el niño no puede ser forzado absolutamente en nada. Se habla de libertad porque la libertad es cargarse la disciplina, cargarse las jerarquías, cargarse todo lo de la escuela tradicional. Y una idea sobre la igualdad que aparece también después de mayo, en mayo, y que se refleja también en esa ley primera española de educación, que es una idea de la igualdad sobre que nadie puede destacar sobre nadie. O sea, a mí me hace mucha gracia el anuncio de Colacao, el último, este año me sorprendió, un anuncio de Colacao donde decían, nadie es más que nadie. Y yo decía, caramba, Colacao, que decía, Colacao es el rey y es el nené, ¿se acuerdan? De aquellos los viejos, que estén conmigo. El que sirve para meter goles, que sirve... Era completamente opuesto, o sea, era si quieres, una ideología competitiva que no existe y que se ha borrado completamente de la educación. O sea, yo cuando vigilaba algunos recreos o iba así con algunos, cuando estaba en la gestión de la educación, me hacía gracia que hay un juego con una manta que los niños en las escuelas de primaria así se ponen agarrando de muchos sitios y tiran para arriba, con la pelota para arriba. Y entonces hacen dos grupos y todos hacen así. Entonces yo al profesor le pregunté, ¿y qué equipo gana? Y entonces, muy ofendido, me contestó, esto es un juego cooperativo, no un juego competitivo. Digo, perdón, entonces nadie gana. Y entonces alguien que iba conmigo me dice, ¿por qué no te han enseñado cuál es ahora el juego de la silla? Y es que hay que poner sillas para todos. No puede dejar una silla en blanco. Digo, pues eso, una silla vacía. Digo, entonces se han cargado el juego. Entonces, en la escuela no puede existir la palabra competencia. Y si no puede existir la palabra competencia, pues te cargas gran parte de la educación, de la calidad de la educación, si queremos hablar en los términos de James. O sea, si nadie puede ser mejor que nadie, no se pide esfuerzo a nadie y nadie puede ni siquiera pelear consigo mismo para conseguir superarse, porque es como una especie de lima del desarrollo de las capacidades intelectuales, o sea, justo lo contrario de aquello que fue la escuela tradicionalmente desde los griegos, que tú lo sabes bien. Sí. ¿No es eso? Sí, lo que pasa es que... Perdona un momento. Entonces, en cuanto a la pedagogía, parece que hay mucha gente que está de acuerdo en que es una pedagogía perniciosa. Pero en cuanto al igualitarismo, es más difícil conseguir a la gente que eso le parezca mal. Porque efectivamente es una cosa tan buena como lo que ha contado Carlos sobre cómo vas a querer ir a la luna
con la cantidad de gente que pasa miserias. Entonces, ¿cómo tú vas a querer ser mejor con la cantidad de gente que tiene dificultades para aprender? Y entonces es una igualación por lo bajo que ha conseguido que nadie quiera esforzarse para nada porque no hay motivación. ¿No crees? Sí. Lo que pasa es que en cuanto a la jerga es muy curioso porque precisamente una palabra que no solo se usa, sino que te obligan a medir, es como el objetivo ahora del objetivo académico de los alumnos, son las competencias precisamente, que es una jerga tomada de la economía. No tanto competitividad, claro. No en competitividad, claro, sino en ser competente para hacer una cosa. Pero eso es como una reformulación adaptada a estos nuevos tiempos de digitalización extrema y de un cierto mercantilismo y consumismo digital máximo, del viejo mantra de no se trata tanto de aprender a saber cosas, sino de aprender a hacerlas, ¿no? La traducción ahora son las competencias. Lo de saber hacer parece que resultaba un poco tosco. Se lo han traducido por competencias. Eso sí, hay competencias de todo tipo, claro. Hay una que es la competencia a ser uno mismo o algo así, ¿no? Esto ya estaba en los textos de la UNESCO en los años 60, el aprender a ser. Eso ¿sabes quién lo mete? Un tal Faure. Sí, el IFOF, sí. Que es el ministro de Educación que ponen para salir del lío de mayo de 68, que era lo pone de gol. Y era un tipo que hace una ley absolutamente a favor de todos los revoltosos de mayo, diríamos, o sea, dándoles la razón en todo. Crean esa universidad de Vincennes, que fue la cuna de todo el pensamiento, si quieres, woke, porque de allí salieron Foucault y compañía, que estuvieron dando clases en Vincennes, y esos se marcharon a Estados Unidos y ahí se formó toda esta ideología de que la objetividad no existe, de que había que, como dicen, deconstruir. Que la palabra deconstruir se utilizó muchísimo durante una temporada. Todo el tiempo había que deconstruir cosas, ¿no? Y esa se ha terminado el deconstruir se ha convertido en destruir. Porque ahora lo que se lleva es que todo lo que ha hecho el hombre blanco, toda la civilización occidental es condenable. No es que sea deconstruida, es que tiene que ser destruida. Sí, es sospechoso, ¿no? De partida. Sí, porque... Eso lo explicáis en los institutos. O sea, ¿cómo reacciona el profesor de instituto ante la ola wokista? La mayoría se suma a ella. Los pocos que intentamos poner ciertos diques, pero también debo decir que no es tan minoritario. Lo digo porque alguien que se ha formado en una disciplina, por muy imbuido que esté de una cierta ideología, que más que una ideología yo creo que es la disolución de todo principio de racionalidad básico, ¿no? Es el relativismo más extremo, porque cualquier cosa vale, ¿no? Y el principio, los más básicos principios de la lógica son sospechosos o son incluso blasfemos, ¿no? Pero claro, alguien que se ha formado en una disciplina sabe perfectamente que por muy imbuido que esté de esta ideología, como digo, bueno, pues hay unos principios objetivos que marcan los fundamentos de tu campo de conocimiento. Entonces, en el día a día, un profesor puede ser adherirse, ¿no? al movimiento este de los despiertos, que es como suele ocurrir, una denominación paradójica, ¿no? Porque es precisamente los que están más adormecidos, ¿no? Porque les falta el despertar del tábano socrático. Pero en el día a día, por muy imbuidos que estén, como digo, pues tienen que impartir unos ciertos conocimientos. El verdadero, digamos, lo grave está en que por muy empeñado que esté un profesor en tratar de ofrecer unos contenidos, unas referencias objetivas y dar esas herramientas a sus alumnos, hay muchos elementos que conspiran contra él. Desde las inspecciones educativas, desde la propia ley, desde las propias familias. Es decir, la escuela no tiene margen de influencia en los alumnos
un margen de influencia mínimo. Pero no es que lo tienen ya ni siquiera las familias. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros tratamos de enseñarle teoremas matemáticos, teorías filosóficas, leyes físicas, historia a adolescentes o incluso jóvenes cuyo mundo está literalmente cercado por una burbuja digital en torno a la cual ellos no tienen herramientas para defenderse. Ese es el enemigo hoy día. Entonces, realmente yo no veo tanto peligro en una escuela adoctrinadora, que por supuesto, bueno, todo lo que he escrito, como sabes tú perfectamente, va contra eso, ¿no? Pero me da la impresión de que ahora mismo el peligro no es tanto ese, como la disolución de los anclajes mínimos de una racionalidad mínimamente objetiva, que sencillamente están desprestigiados, no tienen fuerza ni eficacia ninguna. No solo nuestros alumnos, sino que los adultos hoy día están, la mayoría de ellos, digamos que están acostumbrados a ritmos de atención y de esfuerzo cognitivo mínimo y muy superficial. Pues imagínense eso en chicos de 10, 12 años, por no hablar de los contextos socioeconómicos. El otro día, hace nada, un par de semanas o 3, me daban un dato que es una muestra, quizá no sea significativa. A mí me pareció llamativo. En una clase de alumnos de 5 años, cito de memoria, pero no me equivoco mucho en la cifra, de 25 alumnos o de 20 alumnos, 15 eran hijos de padres separados, con 5 años. A mí me parece muy bien lo que cada uno haga con su vida, obviamente, pero desde el punto de vista social y antropológico, eso sencillamente es cataclismático, yo creo. Porque, como digo, los rudimentos, ¿no? Las inercias antropológicas mínimas que dan una cierta estabilidad a una sociedad, sencillamente han saltado por los aires. La familia ha saltado por los aires. Claro, digamos, la desaparición de unos contextos de regulación social y antropológica que sencillamente hoy no existen y entonces están siendo invadidos u ocupados por otros elementos, ¿no? Sí, realmente la inteligencia artificial es una sorpresa para la mayoría de los profesores que hay. O sea, yo sí creo que hay algo que debería cambiarse, aunque yo con los años me he hecho cada vez más conservadora y más, me parece que es más importante saber qué ha pasado que saber qué va a pasar. O sea, a mí la educación para el futuro me parece estúpida cuando no tienes ni idea de cómo va a ser el futuro. Entonces no educas para el futuro, educas para el presente. ¿Y para qué? Para que el niño se convierta en una persona que conozca su pasado y el pasado de su país y el pasado del pasado, si quieres. Porque aunque no se repita exactamente igual, los peligros siguen siendo los mismos, porque para cada ser humano todo es nuevo, ¿no? Es lo que Hannah Arendt decía en un ensayo que a mí me abrió mucho los ojos de qué es lo que había pasado con la educación. Ese se llamaba la crisis de la educación. Y la crisis de la educación era la crisis de la educación en Estados Unidos. Era el año 58 y ella vivía entonces en Estados Unidos y fue a dar una conferencia a Alemania. Y entonces en Alemania habló de la crisis de la educación en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con el principio de la guerra espacial entre Estados Unidos y Rusia. Porque cuando los americanos ven que el primer Sputnik es ruso, empieza a decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la educación en ese momento era una educación progresista. Esa educación progresista que había adoptado una nueva pedagogía que se había estructurado, diríamos, en los principios del siglo XX. Entonces, Hannah Arendt ahí, ese ensayo se puede encontrar en la red, lo puedes encontrar y bajártelo y leerlo despacio, porque es que están todos los problemas de lo que podríamos llamar la crisis de la educación en el siglo XXI, están detectados por Hannah Arendt en 1958 en Estados Unidos. Aquello no se corrigió nunca. No solo eso, sino que
Hannah Arendt cuando dijo a los alemanes, ¿les parece raro que yo hable aquí de Estados Unidos? Pues no, porque hay unos virus metidos en la educación, unos virus políticos y unos virus pedagógicos que se extenderán también a toda la educación de Europa Occidental. Y eso fue mayo del 68. En mayo del 68 toda la educación progresista norteamericana se pone sobre la mesa después. Ford que decías tú fue un profeta, ¿no?, en su tierra. Y entonces toda esa progresada se instauró. Y se instauró como una hegemonía cultural. Sí, pero entonces esto sigue ahora. Sí, sí, pero lo que yo sostengo, que no lo sostenga yo, vamos, que no es original, es que la pedagogía o los sistemas educativos, en función de esa pedagogía que se han ido implantando, es abiertamente reaccionaria. Es decir, ha limitado de una manera clarísima el progreso social o el ascenso social, según los cánones clásicos, ¿no?, a precisamente aquellas familias que se han visto condenadas a que sus hijos estudien en una escuela pública depauperada. Entonces, por mucho que se disfrazara de toda la retórica que uno quiera, yo creo que evidentemente de su matriz es explícitamente reaccionaria. Bueno, yo que he estado siempre en la escuela pública, en este momento sería partidaria de dar muchísima más libertad a la enseñanza privada para poner sus currículos, para buscar sus métodos pedagógicos y para todo eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo lo que estoy de acuerdo... Cuesta mucho, siendo de la pública, decir que hay que abrir el campo de la privada. O sea, yo lo que creo es que los experimentos pedagógicos que los hagan las instituciones que quieran, pero desde luego la escuela pública debería ser impermeable a experimentos pedagógicos exactamente igual que en los hospitales o en los hospitales públicos, pues no hay margen para la homeopatía, este tipo de cosas. Pues algo parecido debería ser la escuela pública. La escuela pública debería estar basada en criterios lo más objetivos posibles, centrados en la instrucción. Yo siempre recuerdo que el cambio de denominación del ministerio en España se produce se produce en 1938 y se quita el término instrucción y pasa a denominarse educación nacional, cuando era antes de instrucción pública, que viene de la tradición francesa, como tú sabes. Y los franceses la cambian también. Claro. Creo que es sobre el año 39 o así. Pues en España es en el 38, eso seguro. Pero bueno, lo importante, yo creo que la escuela pública, ya digo, haciendo la analogía con la medicina, por la analogía del diagnóstico, debería ser impermeable a cualquier tipo de experimentos pedagógicos y que se basaran en una escuela formada en los principios más, pues sí, clásicos de lo que era propiamente la instrucción. Evidentemente, un sistema público de enseñanza en un país, en un Estado-nación, en el siglo XX y XXI, evidentemente tiene que adoctrinar y va a adoctrinar. Eso es inevitable. Bueno, pero ahí es donde... Depende de lo que llamemos adoctrinar. En el momento en el que el Estado tiene que constituirse o consolidarse como nación, tiene que tener un relato. Y eso es adoctrinamiento. Bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en España, a partir de final del siglo XX, como en muchos otros países europeos, pero bueno, son casos diferentes, digamos que esas necesidades han cambiado. Es decir, ya no era necesario, desde el punto de vista del Estado, de las fuerzas políticas, como queramos, ¿no? Pero ya no era necesario un relato de enclave nacional y se fue abriendo a un relato en clave vinculado más a los derechos humanos, a cierto europeísmo, pero eso es evidente. O sea, un sistema de educación evidentemente que tiene un componente de instrucción y de transmisión de conocimientos y un componente de adoctrinamiento, de educación, si lo queremos llamar así. Bueno, es una educación de unos principios morales que podría compartir toda la población. Perfectamente, sí, yo eso no lo discuto. Lo que yo creo es que... que pueden ser los mandamientos, por ejemplo. No se roba, no se mata, no se... Sí, no está mal empezar por ahí, claro, sí. Pero en todo caso,
que conviven esos dos vectores, digamos, ¿no? La cuestión está en cómo encajan y en los momentos en los que eso, digamos, entra en conflicto o se separan. ¿Qué ha pasado en España en particular, y yo creo que en buena parte de Europa a partir de los años 90 y principios del siglo XXI? Pues eso, que la parte de transmisión de conocimientos se ha debilitado porque no era necesaria a escala general, y ese adoctrinamiento que antes estaba más vinculado a componentes, pues sí, nacionales, históricos, etcétera, se ha ido diluyendo o abriendo a otros elementos transnacionales o a esta efervescencia de las identidades en las que nos vemos envueltos hoy día. Sí. Bueno, vamos a ver. No nos corresponde más que hacer un diagnóstico, porque las soluciones vienen después. Como ves, ahora bien, no he dicho nada de tampoco. soluciones. Ahora bien, ¿tú no crees que una solución tan fácil como poner exactamente en un currículo muy claro, que no tenga más que 3 o 4 páginas, en vez de las 200 que puede tener ahora para los currículos que funcionan conforme a la nueva ley, que dijera qué tiene que saber un niño cuando termina la enseñanza primaria? ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo se le va a enseñar bien a leer, a escribir, a hacer cuentas? ¿Qué es lo esencial que tiene que saber ese niño? Y cuando termina la educación secundaria obligatoria, esos 4 años de eso, que la mayoría pierde el tiempo, ¿qué tiene que haber aprendido de más durante esos 4 años? Y eso, exigirlo. Exigirlo mediante controles, mediante exámenes, mediante evaluaciones, llámalo como quieras, pero exigirlo. Entonces, eso que parece tan sencillo y que además en Portugal lo hizo un ministro, y ese ministro consiguió que los resultados de Portugal, que como España, Italia y Grecia en PISA estaban en el furgón de cola de toda la Unión Europea, subiera para arriba. Él se marchó. Decidieron que entonces hay que volver al progresismo de siempre, y entonces eso lo contó este ministro, que se llama Nuno Crato. Yo estaba en esa reunión donde lo había contado, y estaba Alejandro Tiana también ese día ahí en la mesa. Y yo le pregunté, pero una solución tan fácil, ¿por qué no se pone? No era sostenible. Por eso no la mantuvo el Estado portugués. Digo, o sea que eso quiere decir educación sostenible, que vosotros, la izquierda, pone su proyecto de educación, y esa no puede la derecha nunca cambiarla. Cada vez que en el siglo XXI ha habido una ley socialista, una ley del PP, han llegado los socialistas y lo primero que han hecho es hacerla desaparecer. Entonces eso, caramba. Si eso no es adoctrinar, ¿por qué tienes tanto interés en que sea tu ley y no la otra? ¿Por qué no te empeñas nada más que en enseñar una serie de cosas, en que los niños adquieran una cultura elemental que desde siglos ha sido esencial, que es hablar bien, leer bien, entender lo que leen y escribir bien? Y con eso tienen toda la educación primaria. Si además añades una cultura general sobre la que te puedes poner de acuerdo y la vas introduciendo en todos los textos que tienen que leer, en todas las funciones de teatro que vayan a hacer, en todas las actividades que vayan a hacer, pues tienes unos niños que terminan a los 11 años con una cierta base cultural y con posibilidades de aprender a aprender. Sí, sí. Pero yo creo que esa fragilidad o esa debilidad social de sociedades, yo creo que históricamente debilitadas, ¿no? Digamos, por ciclos socioeconómicos y políticos, como son las sociedades de Europa occidental, tienen menos resistencias ante ese peligro. La comparación con buena parte de los países asiáticos es flagrante. Bueno, ¿por qué? Porque en esos países sí que hay unas ¿Tú has visto lo que ha pasado con sentido. PISA? En PISA, los primeros años, Finlandia iba en cabeza. Y de repente empiezan a ponerse en cabeza Corea del Sur, China, sitios de China y sobre todo Singapur.
Singapur hace un programa de matemáticas. Yo estuve una vez en una conferencia en la que una persona de la administración de Singapur, de la administración educativa, que había estado en esa transformación del método de Singapur, explicaba cómo era el método de Singapur. El método de Singapur, yo he tenido un libro que los franceses editaron sobre el método de Singapur y no es nada asombroso, es hacer las cosas bien. Es para enseñar desde el principio a los niños calcular, a geometría, aprender a manejar las matemáticas bien. No es nada extraordinario. ¿Pero qué hicieron? Pues con ese sistema lo llevaron durante varios años por escuelas, primero un pequeño número de escuelas, luego otro, luego el otro, a ver cómo funcionaba. Y de repente se encontraron con que estaban arriba, eran los que más sabían en todos los que se presentaban a ese examen de PISA. Y ahora ya en los 2 últimos años se repite Singapur, China, Corea del Norte, y aparecen ya apelotonados en una franja que es intermedia, porque todo aparte de América Latina y todo eso van debajo, pero ahí la Unión Europea está en una franja, todos iguales. Entonces ya lo que me ha sorprendido ahora es que parece que Alemania se ha incorporado a ese pelotón también de centro, diríamos. Y entonces, ¿por qué a mí me ha asombrado lo de Alemania? Porque Alemania fue un país que no pasó por la escuela unificada. Fue uno de los pocos países europeos que mantuvo una enseñanza primaria y luego una enseñanza media y luego un bachillerato en el que había diferencia entre los que habían terminado con buenas notas y los que habían terminado con malas notas, o sea, haciendo un bachillerato selectivo. El Abitur alemán es selectivo. Y eso para la progresía europea es inaudito. Entonces yo ya no sé si esta historia de que Alemania, que he visto en los periódicos últimamente, está muy preocupada porque también va muy mal, es que ya no funciona eso o qué es lo que pasa, no puedo saberlo. Pero lo que sí sé es que Alemania estaba muy bien considerada y Países Bajos, que queda muy bien, tiene un sistema inspirado en el sistema alemán. Y Suiza también. O sea, todos los países que han ido quedando mejor en Europa son países que no han ido ni por el progresismo educativo ni por esa escuela unificada. O sea, los bachilleratos pueden hacerse selectivos. No es un pecado. Entonces es cuestión de ampliarlo un poco más. En vez de ser 2 ridículos años, pues ver cómo es posible que sean un poquito más largos, ¿no? Por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años de la ESO y 3 años ya y ahí sí ponerse en serio, que sean bachilleratos fuertes. O sea, un bachillerato que además puede estar, puedes tener a los alumnos hasta mucho tiempo, pero es que estudiar es lo más aburrido del mundo. O sea, la gente que le gusta estudiar, como a ti, como a mí, somos personas aburridas normalmente. El matemático, ahora que estoy leyendo una cosa sobre Euclides porque me ha interesado el asunto, eran los ingleses matemáticos eran considerados como casi asociales. O sea, no sientes en una cena, le decían a una mujer, al lado de un matemático que te vas a aburrir muchísimo, ¿no? Entonces, el intelectual no es una persona muy divertida. Entonces, es muy posible que sean muy pocos los que vayan a estudiar en serio, pero hay muchas cosas que hacer además de estudiar. Entre otras cosas, pues se puede aprender música, se puede aprender teatro en los colegios, pueden enseñar muchas cosas, además de estudiar un libro. Entonces, en vez de que solamente tenga prestigio el sacar buenas notas en filosofía, dale prestigio a otras cosas, ¿no? El ser el mejor electricista del pueblo de tu madre, pues yo qué sé. Pero hay muchas cosas que se puede ser el mejor. Pero hay que pensar en que los niños hay que decirles, tú puedes ser el mejor. El otro día con un nieto mío que tiene 7 años y se sabe todos los clubes que van a jugar al Mundial, todos los jugadores, quién es el mejor portero, y le miro y le digo, pero desde luego tú si te interesaras por otra cosa, que además de por el fútbol, serías un sabio. Y me miró un poco así, y digo, sí, porque tú dices lo que estás aprendiendo, ¿no? Pues podrías aprender muchísimas cosas. Entonces los niños pueden aprender muchísimas cosas, pero hay que exigirles y hay que estar encima de ellos
Y hay que no pretender que eso todo es juego, todo es juego, todo es juego y que lo tienes que pasar bien, ¿no? Claro, pero la cuestión es esa, justamente. Cómo la sociedad española, hablando así con palabras muy grandes, pero bueno, porque obviamente habría que entrar en detalle, ¿no? en los fenómenos, ¿no?, particulares. Pero bueno, podemos decir por resumir, ¿no?, que la sociedad española, las familias, en cierto modo han tragado, ¿no?, han mantenido una clara aquiescencia con este deterioro del sistema educativo, con esta falta de exigencia académica y escolar, porque si hubiera habido alguna cierta resistencia, no digo ya desde el punto de vista electoral, pero bueno, movimientos de asociaciones familiares, incluso de profesores también, por supuesto, que los profesores hemos sido cómplices de todo esto, pero no la ha habido de manera clara. Y entonces, pues eso en parte explica la situación en la que estamos. Y yo creo que eso, pues también en buena medida se debe a esa debilidad social, cívica, puede que histórica, en la que nos encontremos, ¿no? Y eso que has dicho tú, que tienen que ir muy rápido y que no quieren pensar, un responsable, vamos, un matemático que trabaja en una escuela de formación de maestros, le dije, oye, tú que eres matemático, das matemática a los maestros, ¿saben matemática los maestros? ¿Saben lo mínimo de matemáticas que tienen que enseñar? Y me dice, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú les pones un problema y a los 5 minutos te dicen que lo hagas tú. O sea, no son capaces de estar más de 5 minutos sobre el mismo problema. Y eso es la inteligencia artificial. O sea, eso de responder a toda velocidad y cada vez a mayor velocidad lo que tú quieres preguntar y lo que importa es la velocidad, eso es lo que mata también la reflexión. Entonces no son reflexivos, no quieren pensar, porque es muy cansado y porque es muy aburrido. Pues yo no lo atribuiría tanto a la inteligencia artificial en sí misma, sino a que los dispositivos celulares son individuales, son unipersonales, ¿no? Y eso es lo que desconecta completamente a unos de otros por los propios estímulos de lo digital. Pues es un esfuerzo, les supone un esfuerzo heroico mantener una cierta atención, porque ellos están continuamente acostumbrados a esos ritmos de consumo, y a mí me parece que es más problemático el hecho de que sean dispositivos unipersonales, de los cuales dependen como el yonki de la próxima inyección de heroína, de la próxima dosis, que el uso de la inteligencia artificial, que es algo que en estos momentos pues, parece que ¿no? nos escapa a nuestro control, pero es una realidad en la que habrá que formarse, claro, y saber utilizar bien. El problema es ese, es de formación. Cuando tú los dispositivos, o sea, las pantallas, ¿las quitarías en toda la enseñanza? Yo las... o sea, desde luego en secundaria y bachillerato mis alumnos no usan en mi presencia dispositivos electrónicos. En la universidad sí, pero estoy planteando empezar a prohibirlos también. Porque claro, los primeros cursos del grado pues son una prórroga del bachillerato y yo creo que es bastante perjudicial. Es decir, hay que estar muy bien formado, ¿no? Tener unas herramientas muy sólidas para hacer un buen uso desde el punto de vista académico, en fin, técnico, científico, escolar, de esas plataformas, ¿no? Y sobre todo porque es algo a cuyo uso están habituados. Yo creo que como profesor yo lo que les puedo ofrecer es aquello que fuera de la escuela no tienen, que son lecturas, que son referencias, que son conceptos, abrirles esas vías, porque las pantallas se las cierran, ¿no? Pero no es que sea yo perdona Juan Carlos, un neoludita, ni mucho menos, pero en edades tempranas yo creo que es fundamental, sobre todo en primaria, que aprendan a escribir, a leer y a escribir con papel y lápiz. Eso lo tengo bastante claro, sí. Creo que ha quedado claro que escuchar a dos especialistas en un asunto, hablar sobre ese asunto, es mucho más enriquecedor que poner a un moderador a interrumpirles cuando están diciendo precisamente aquello más interesante, que es lo que suele suceder. Muchas gracias, Alicia Delibes, José Sánchez. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias
por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Vamos a ver, ahora vamos a hacer un breve descanso, un break de unos 15 minutos para que nos puedan servir algo, ¿de acuerdo? Y después tendremos la segunda conversación que presentaré en ese instante, porque si no os olvidaríais. Porque lo que nos va a servir está tan bueno que os olvidaríais. Ahora bien, que quería decir, porque me he olvidado al principio y es esencial, que las conversaciones sobre Europa son posibles gracias al patrocinio del Grupo Patriotas en el Parlamento Europeo. ¿De acuerdo? Llevamos, no sé si son ya 4 o 5 ediciones, 4 ediciones, y cada 6 meses habrá otra durante toda esta legislatura hasta llegar a las 10. Espero que esta esté siendo una de las más interesantes, desde luego para mí lo está siendo. También es verdad que el tema desborda a todo el resto de causas woke que nos hemos propuesto analizar y de construir también, ¿por qué no? Así que un descanso de 15 minutos y después seguimos. Gracias.